La primera cosa que recuerdo de aquella noche es el sonido de la lluvia golpeando las baldosas de la calle. No era una lluvia suave, era una lluvia terca, pesada, como si el cielo quisiera limpiar de golpe toda la suciedad del mundo. Yo corría. Sentía el pecho arder, las rodillas protestar, pero mis manos apretaban con fuerza un trozo de papel mojado, mi billete de lotería. Por primera vez en mi vida, me hacía sentir afortunada. Había ganado 50 millones de euros. Mientras corría, solo podía repetir en silencio: Por fin, Alejandro, por fin podré ayudarte. Recordaba su voz unos meses antes, confesándome que el proyecto en el que quería invertir estaba a punto de caerse por falta de dinero. Cuando llegué a su casa, vi la luz encendida y escuché sus voces detrás de la puerta. La de Clara, mi nuera, sonó fría. Si de verdad ha ganado, debemos convencerla de que firme. No sabe manejar el dinero. Mi hijo cayó. Me quedé quieta, empapada. Noté cómo el frío del agua se me metía por los huesos. Sentí algo romperse muy despacio dentro de mí. Yo aún no lo sabía, pero esa noche fue la primera vez que tuve miedo de la luz de la casa de mi propio hijo. ¿Qué harías tú si descubrieras que tus propios hijos planean traicionarte? Sigue escuchando mi historia y descubre hasta dónde puede llegar el corazón de una madre. Mi nombre es Isabel Martín. Tengo 61 años y he vivido toda mi vida en Málaga, en un barrio tranquilo, cerca del mar. Desde que murió mi marido, hace casi 10 años, he aprendido a hacer compañía al silencio. La casa se volvió demasiado grande para una sola voz, pero con el tiempo me acostumbré. Fui costurera toda mi vida. De esas mujeres que cosen vestidos para las fiestas de los demás, pero que nunca tienen tiempo ni dinero para comprarse uno. No me quejo. Mi trabajo me permitió criar a mi hijo, Alejandro, y darle una educación que yo nunca tuve. Alejandro siempre fue un muchacho bueno, sensible, algo callado. Desde niño tenía una especie de miedo a decepcionarme. Yo lo miraba y veía en él todo lo que había hecho bien. Quizá por eso me costó tanto ver lo que estaba haciendo mal. Su esposa, Clara, entró en nuestras vidas con una sonrisa impecable y modales perfectos. Desde el primer día, supe que era diferente a nosotros. No por mala, sino por distante. Era una mujer acostumbrada a moverse entre gente importante, a hablar de inversiones, de contactos, de oportunidades. Yo, en cambio, apenas sabía usar el cajero automático. Cuando se casaron, intenté acercarme a ella. Le regalé un broche que había sido de mi madre y le tejí un chal para el invierno. Me dio las gracias, pero sentí que aquellas palabras eran de cortesía, no de corazón. Con el tiempo, su educación se convirtió en una barrera. Todo lo que hacía parecía correcto, pero nada parecía sincero. Después de la muerte de mi marido, mi vida se volvió sencilla, casi monótona. Un café por la mañana, misa los domingos, alguna charla con mi vecina del piso de arriba. Mi mayor alegría era cuando Alejandro venía con Clara y mi nieto, Daniel. El niño llenaba la casa de luz. Me gustaba verlo correr por el pasillo, escuchar su risa. Era, sin saberlo, el recordatorio de que todavía quedaba amor en mi familia. Hace unos meses, en el día de mi cumpleaños, pasé por la plaza del pueblo. Había un hombre mayor vendiendo lotería. Me sonrió y dijo: «Vamos, señora, uno de estos puede cambiarle la vida». Reí. No creía en la suerte. Pero compré un billete, más por educación que por esperanza. Lo guardé en el cajón del aparador, entre unas cartas antiguas. Ni siquiera recordaba haberlo hecho, hasta que llegó el día del sorteo. Esa mañana, mientras tomaba el café,
Escuché los números por la radio, uno por uno. Los apunté en un papel, más por costumbre que por interés. Cuando los comparé con mi billete, el corazón me dio un vuelco. Me quité las gafas. Las volví a poner. Volví a mirar. Eran los mismos. Había ganado. Durante unos minutos no supe qué hacer. Lloré, reí, di gracias a Dios. Y lo primero que pensé fue en Alejandro. Sabía que estaba pasando por un momento difícil. Me lo había contado semanas antes. Un proyecto que no salía, unos socios que se habían retirado, un préstamo que el banco no aprobaba. Yo no tenía cómo ayudarle entonces, pero de pronto lo tenía todo. Aquella ilusión fue tan grande, tan pura, que apenas cabía en el pecho. Pensé que la vida, después de tantos años de pérdidas, por fin me estaba devolviendo algo. Por eso aquella noche, cuando escuché sus voces tras la puerta, el golpe fue tan duro. No era solo una traición. Era el derrumbe de un sueño que todavía no había empezado. Pasaron unos días desde aquella noche bajo la lluvia. Yo fingí normalidad. Preparaba el café como siempre. Saludaba a los vecinos. Sonreía cuando veía a mi nieto. Pero por dentro, algo se había roto. Intentaba convencerme de que todo había sido un malentendido. Clara no quiso decir eso, repetía. Alejandro nunca me haría daño. Pero la duda se me pegó al alma, como una mancha imposible de quitar. Un sábado por la tarde, Clara organizó una comida familiar en su casa. Dijo que quería celebrar mi buena suerte. Acepté, aunque algo en mi pecho me advertía que no era una celebración, sino una especie de examen. La mesa estaba perfectamente decorada. Flores frescas, copas nuevas, manteles de lino. Clara se movía entre los platos con esa seguridad que siempre me había hecho sentir torpe. Alejandro estaba nervioso. Y el pequeño Daniel jugaba con un cochecito en el suelo, ajeno a todo. Durante la comida, Clara empezó a hablar del dinero. Lo hacía con una voz suave, casi cariñosa, como si de verdad se preocupara por mí. Isabel, ahora que has tenido esta suerte, deberías pensar en tu futuro. No puedes vivir sola toda la vida. Estoy bien así, hija. Mi casa me basta, respondí. Ella sonrió, pero no con ternura, sino con paciencia, como quien habla con una niña obstinada. No se trata solo de ti. Piensa en el pequeño Daniel. En cómo podríamos asegurar su educación. Alejandro asintió en silencio. Yo lo miré. Quise ver en sus ojos algo de complicidad, de defensa hacia su madre, pero no encontré nada. El postre fue el momento más incómodo. Clara sacó una carpeta del cajón del aparador. He preparado algunos documentos para que revises. Son solo cuestiones prácticas, dijo. Alejandro bajó la cabeza. Al abrir la carpeta, vi papeles con mi nombre. Autorización de gestión patrimonial, poder notarial, cuenta conjunta. Me quedé helada. No entiendo qué es esto, pregunté, aunque en el fondo lo sabía perfectamente. Clara fingió sorpresa. Oh, nada serio. Solo una forma de que todo sea más fácil. Ya sabes, para evitar líos si te pasa algo. La frase «si te pasa algo» me atravesó como un cuchillo. Tomé aire y cerré la carpeta. Agradezco la intención, dije despacio, pero no voy a firmar nada. El silencio fue inmediato. Ni el niño se movió. Clara sonrió de nuevo, pero ahora sus ojos eran fríos. Por supuesto, Isabel. No hay prisa, respondió. Después de eso, la tarde se volvió larga. Las palabras se hicieron cortas. Yo me despedí pronto y caminé de vuelta a casa con un peso que no venía de los años, sino del desengaño. Durante los días siguientes, la tensión creció.
Clara comenzó a visitarme con más frecuencia, trayéndome ayudas, listas de inversiones, folletos de residencias para mayores, contactos de asesores financieros. Yo los guardaba en un cajón, sin decir nada, hasta que un día escuché una conversación que ya no dejaba lugar a dudas. Había dejado mi teléfono en el salón mientras iba a la cocina a preparar té. Cuando volví, la pantalla seguía encendida. Era un mensaje de voz de Clara a una amiga. No te preocupes, todo está bajo control. Alejandro ya entiende que es lo mejor para todos. Solo necesitamos que ella firme. Si no, siempre queda la opción legal. El tono de su voz, tan tranquilo, tan seguro, me hizo temblar. Ese día, comprendí que lo que estaban planeando no era una simple manipulación familiar. Era una estrategia para quitarme lo que era mío. A partir de entonces, empecé a observar con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada visita, todo tenía un propósito oculto. Clara ya no hablaba de cariño, sino de decisiones inteligentes. Alejandro ya no me abrazaba. Me tocaba el hombro como quien toca algo frágil, inútil. Una noche, mientras veía televisión, escuché un reportaje sobre personas mayores que habían sido engañadas por sus propias familias. Apagué el televisor y me quedé mirando mi reflejo en el cristal oscuro. Me vi vieja, sí, pero no débil. Y fue entonces cuando pensé que debía hacer algo, no para proteger el dinero, porque nunca me importó tanto, sino para proteger mi dignidad. Empecé a escribir un diario. Quería recordar cada detalle, fechas, frases, gestos. Lo hacía en silencio, como una oración sin fe, pero con esperanza. Sabía que el peligro no vendría de desconocidos, sino de quienes más amaba. Una tarde, Alejandro llegó solo. Se sentó frente a mí, con la mirada perdida. Mamá dijo, Clara y yo solo queremos ayudarte. No queremos que nadie te engañe. ¿Y quién me va a engañar, hijo?, pregunté. La gente respondió sin mirarme. Los bancos, los estafadores. Lo interrumpí. ¿O tú? No contestó. Se levantó, me besó la frente y se fue sin mirar atrás. Esa noche, el silencio de la casa fue diferente. No era el silencio de la soledad, sino el de la guerra, antes del primer disparo. Yo, que había cosido vestidos para medio barrio, empecé a coser mi propio destino. Con cada puntada, juré que nadie volvería a tratarme como a una vieja sin voz. Y así, entre el miedo y la determinación, supe que la historia de aquella lotería apenas estaba comenzando. Durante los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas, detalles que antes hubiera pasado por alto. Un sobre abierto en el buzón, un papel cambiado de lugar, una llamada perdida del banco que nadie sabía explicar. La sospecha se instaló en mi pecho como un huésped incómodo que no quería marcharse. Cada mañana, antes de salir al mercado, revisaba que la puerta estuviera bien cerrada, que mis papeles siguieran donde los había dejado. Y cada tarde, cuando regresaba, encontraba el aire distinto, como si alguien hubiera respirado allí dentro. Una mañana, mientras ordenaba mis documentos, descubrí algo que me heló la sangre. Entre las carpetas del cajón donde guardaba mis facturas, había un formulario fotocopiado con mi nombre y mi firma. Una firma que no era mía. Al pie del documento se leía: Autorización bancaria para transferencia a cuenta conjunta de Alejandro Martín y Clara Rivas. Me quedé mirándolo mucho tiempo, intentando entender. La letra era parecida. Sí, pero no era la mía. Las letras temblaban como si las hubiera hecho alguien con demasiada prisa o con demasiada culpa. En ese instante, sentí que todo lo que había temido era cierto. Mi propio hijo, mi propia nuera,
estaban preparando el terreno para robarme. Y lo más cruel no era la traición, sino el cuidado con que la estaban disfrazando de cariño. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con la radio encendida a volumen bajo. El tic-tac del reloj parecía burlarse de mí. Recordé los años en que me levantaba antes del amanecer para coser uniformes escolares. Los dedos hinchados, los ojos cansados, la espalda rota. Todo para que Alejandro tuviera una vida mejor. Y ahora, el mismo hijo que un día juró cuidarme, planeaba quitarme lo único que tenía. Mientras el agua del hervidor empezaba a silbar, me descubrí hablando sola. No, Isabel, no otra vez, no más silencios. Y entonces, como si el pasado y el presente se unieran, regresaron a mi mente las escenas que me habían traído hasta aquí. Recordé cuando Clara llegó a casa por primera vez, con su perfume caro y su mirada calculada. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo, mientras recorría con la vista los muebles viejos. Yo la admiré. Pensé que traería alegría y modernidad a la vida de mi hijo. Nunca imaginé que también traería distancia. Recordé las cenas familiares, en las que ella hablaba, y Alejandro la miraba como si fuera su brújula. Yo apenas intervenía, porque cada vez que lo hacía, Clara encontraba una forma sutil de corregirme. «Eso ya no se hace así, Isabel. Las cosas han cambiado mucho desde su época». Su tono era amable, pero cada palabra iba arrancándome un pedacito de autoridad. También recordé la primera vez que sentí lástima por ella. Fue un día en que vino llorando porque su madre estaba enferma. La abracé y le preparé té. Me agradeció con una sonrisa que, ahora lo sé, no era de tristeza, sino de conveniencia. Desde entonces, cada gesto suyo estuvo lleno de cálculo. Pensar en todo eso me hizo sentir una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber confiado tanto, rabia por haberme dejado cegar por el amor. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: desconfiar de mi propio hijo. Esperé a que me visitara y lo observé con atención. Cuando hablaba, desviaba la mirada. Sus frases eran cortas, medidas. Ya no había en él ese calor que siempre me hacía sentir segura. Le pregunté directamente: «Alejandro, ¿tú sabes algo de un documento que lleva mi firma?» Su cara cambió de color. «¿Qué documento?», dijo, fingiendo sorpresa. «Uno del banco, con tu nombre y el de Clara». Trató de reír, pero la risa le salió rota. «Mamá, debe de ser un error. No te preocupes, yo lo aclararé». Lo miré en silencio. En su voz no había maldad, pero tampoco verdad. Solo miedo. Miedo a que todo saliera a la luz. Cuando se fue, me senté junto a la ventana. El sol del mediodía entraba por las cortinas, pero yo sentía frío. Comprendí que, por primera vez en mi vida, estaba sola de verdad. Pasé las siguientes semanas en una especie de vigilia. Hablaba poco, comía menos. La gente del barrio empezó a decir que me notaba rara. Clara se aprovechó de eso. Poco a poco comenzó a contar que yo tenía olvidos, que me costaba entender las cosas. Sus palabras se propagaron rápido, como el humo en una cocina cerrada. Una tarde, la vecina del cuarto me dijo: «Isabel, cariño, si necesitas ayuda con tus cuentas, puedo acompañarte al banco». Le sonreí, aunque por dentro me hervía la sangre. Clara había logrado lo que quería: sembrar la duda sobre mi cordura. Decidí entonces buscar ayuda. No podía enfrentarme sola a algo así. Fui a ver a Teresa, mi vieja amiga, que había sido abogada antes de jubilarse. La conocía desde niñas, y si alguien podía entenderme, era ella. Me recibió con un abrazo largo. Cuando le conté todo, al principio pensó que exageraba.
Pero al enseñarle el documento con la firma falsificada, su expresión cambió. Isabel dijo con voz grave: «Esto es serio, muy serio». Le expliqué que no quería denunciar todavía, que antes necesitaba estar segura, reunir pruebas. Ella asintió. «Hazlo con cuidado. No confíes en nadie más, ni siquiera en Alejandro». Sus palabras me dolieron, pero eran necesarias. Volví a casa con el corazón dividido entre la tristeza y la determinación. Esa noche encendí una vela frente a la foto de mi marido. Le hablé como solía hacerlo cuando aún estaba conmigo. «Antonio, si estás ahí, dame fuerza, no para vengarme, sino para no dejarme vencer». Y mientras la llama temblaba, supe que el tiempo de las lágrimas había terminado. Lo que venía ahora sería distinto. Sería silencioso, metódico. Guardé el documento falso en un sobre y lo escondí en un lugar seguro. Después, comencé a anotar cada palabra sospechosa, cada visita, cada llamada. Todo tendría su lugar, su fecha, su hora. Ya no era una madre confundida. Era una mujer que empezaba a comprender que la confianza, cuando se quiebra, no se repara con amor, sino con verdad. Teresa fue mi primer refugio. La llamé una mañana cualquiera, intentando sonar tranquila, pero mi voz temblaba. «Necesito que vengas a casa. Por favor», le dije. Ella tardó menos de una hora. Siempre había tenido un instinto especial para distinguir cuándo el dolor era urgente. Nos sentamos en la cocina, como dos viejas amigas que comparten café y secretos. Le mostré el documento falsificado, los mensajes de Clara, las fotos que había hecho con mi móvil. Teresa lo revisó todo con una calma que me devolvió un poco de aire. «Esto no es una sospecha, Isabel. Es un intento de fraude». «¿Fraude?», pregunté, como si la palabra fuera demasiado grande para caber en mi vida. «Sí», respondió. «Y si siguen adelante, podrían intentar declarar tu incapacidad para manejar tus bienes. En España, eso se llama curatela o tutela parcial. Si un juez la aprueba, perderías el control de tus cuentas». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «¿Y qué puedo hacer?». «Protegerte», dijo con firmeza. «Recopilar pruebas, dejar constancia de todo. Y sobre todo, no mostrarles que sabes lo que están haciendo». Desde ese día, Teresa se convirtió en mi aliada. Me ayudó a instalar una pequeña cámara en el salón, disimulada en una estantería. También me enseñó a grabar llamadas y a guardar los audios de forma legal. «No es espionaje», me dijo. «Es autodefensa». Al principio, todo aquello me resultaba extraño. Yo, que había vivido entre hilos y telas, ahora me movía entre grabaciones y contraseñas. Pero cada vez que dudaba, recordaba la voz de Clara en aquel mensaje: «Solo necesitamos que firme». Y el miedo se transformaba en energía. Clara seguía visitándome con su sonrisa impecable. Me traía flores, pasteles, revistas. Hablaba de inversiones, de seguros, de la posibilidad de mudarme a un piso más pequeño para estar más cerca de ellos. Yo asentía, sonreía, le ofrecía café. Y mientras tanto, la cámara registraba cada gesto, cada palabra. Una tarde, mientras ella hablaba por teléfono en mi salón, la grabadora captó una frase que me heló. «No te preocupes. En cuanto el notario tenga los papeles listos, todo será nuestro». Esa noche escuché la grabación al menos 10 veces. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo una sensación fría, casi tranquila, de que el momento de actuar se acercaba. Fui al banco al día siguiente. Pedí que bloquearan cualquier intento de movimiento, sin mi firma presencial y mis claves digitales. El empleado, un joven amable, me miró con respeto.
Tiene usted derecho a hacerlo, señora Martín. Nadie puede mover su dinero sin su autorización. Salí de allí con una mezcla de alivio y tristeza. Había conseguido proteger mis cuentas, pero a costa de aceptar que debía protegerme de mi propia familia. Mientras tanto, en el barrio comenzaron los rumores. Clara se encargó de eso. Publicaba fotos conmigo en sus redes sociales, acompañadas de frases ambiguas. Cuidar de nuestros mayores no siempre es fácil, pero el amor lo puede todo. Ay, otras veces escribía. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia. Los comentarios se multiplicaban. ¡Qué buena nuera tienes, Isabel! Eres una mujer con suerte. Tu hijo y tu nuera se preocupan de verdad. Yo leía todo eso en silencio, con el estómago encogido. Teresa me advirtió: no respondas, no caigas en su juego. Cada palabra que digas podría usarse contra ti. Pero el daño estaba hecho. Los vecinos comenzaron a tratarme con una mezcla de lástima y precaución. En la misa del domingo, la señora del banco de atrás me susurró: dicen que Clara está intentando ayudarte con el dinero. Es buena chica. Apreté el rosario entre los dedos. No contesté. El perdón, me dije, es un lujo que aún no puedo permitirme. En casa, seguí reuniendo pruebas. Cada visita de Clara, cada llamada sospechosa, cada papel nuevo que aparecía. Guardaba todo en una carpeta azul que escondí dentro del horno viejo, ese que ya no usaba. Lo llamaba, en mi mente, mi caja de verdad. Una noche, mientras revisaba los archivos, escuché ruidos en el pasillo. Alguien intentaba abrir la puerta. Me acerqué despacio, el corazón golpeando. Era Alejandro. Tenía una copia de las llaves, claro. Entró sin avisar. «Mamá, ¿por qué tienes las luces encendidas tan tarde?», preguntó. No podía dormir. Se sentó frente a mí. Tenía los ojos rojos, o de cansancio o de culpa. No supe distinguir. «Clara dice que estás enfadada, que no quieres hablar con nosotros». «No estoy enfadada, hijo, solo cansada». Hubo un silencio largo. Él jugueteaba con las manos. Luego me miró y dijo: «Mamá, ella solo quiere ayudarte. No te imaginas lo difícil que es verte así, desconfiando de todo». Me reí sin humor. «No desconfío de todo, Alejandro, solo de quienes me dan motivos». Sus labios temblaron. Por un momento, creí ver al niño que fue, ese que venía corriendo a mostrarme sus dibujos. Pero ese niño ya no estaba. Ahora tenía delante a un hombre que había cambiado el amor por conveniencia. Cuando se fue, me quedé un rato en la oscuridad. Pensé en el futuro, en lo que vendría. Sabía que pronto darían un paso más. Y debía estar preparada. Al día siguiente, Teresa y yo fuimos al registro notarial para verificar si existía algún documento a mi nombre. El notario confirmó que Clara había pedido información sobre mis propiedades. «Nada ilegal», dijo él, «pero inusual». Lo anoté todo. A partir de entonces, comencé a registrar cada conversación importante con Clara o con Alejandro. No era fácil. Mi corazón de madre seguía intentando justificarles, buscar excusas, creer que aún podían detenerse. Pero cada nueva grabación me quitaba esa esperanza. Una de las últimas conversaciones que grabé fue la más dolorosa. Clara decía: «Cuando ella firme, la llevamos a la residencia. Así no habrá problemas con los bancos». Alejandro respondió: «No puedo hacerle eso, Clara. Es mi madre». «Pues entonces olvídate del proyecto». Apagué la grabación con las manos temblorosas. El aire se volvió espeso. Ya no era solo un engaño, era una amenaza. Esa noche llamé a Teresa. «Ha llegado la hora», le dije. «¿De qué?», preguntó ella.
de dejar de esconderme. Y mientras colgaba el teléfono, comprendí que ya no podía seguir jugando al silencio, que el amor, cuando se usa como arma, se convierte en veneno, y que a veces una madre tiene que salvar su alma antes que su familia. Las semanas siguientes fueron un laberinto de apariencias. En el barrio, la gente me sonreía con esa sonrisa incómoda que se reserva a los que se consideran pobrecillos. Clara había conseguido lo que quería: convertirme en tema de conversación. En Facebook publicaba fotos suyas conmigo, tomadas sin que yo lo notara. En una, aparecía yo en el jardín, con el cabello despeinado y una manta sobre los hombros. El texto decía: las personas mayores necesitan compañía y comprensión, no juicios. Estoy haciendo lo que puedo. Otra publicación mostraba mi casa con la frase: a veces el amor implica tomar decisiones difíciles por quienes ya no pueden hacerlo. Al principio, no le di importancia. No entendía del todo cómo funcionaban esas cosas. Pero un día, Teresa vino con el rostro serio, un teléfono en la mano. Isabel me dijo: tienes que ver esto. Deslizó la pantalla y me mostró los comentarios. ¡Qué pena, pobre mujer! Se nota que ya no está bien. Esa familia está haciendo lo correcto. Mi nombre, mi rostro, mi historia, todo estaba allí, reducido a un chisme virtual. Cientos de desconocidos opinando sobre mí, sobre mi salud, sobre mi cordura. Me dolió más que cualquier traición privada, porque la vergüenza pública tiene una forma de clavarse en la piel que ni las lágrimas pueden limpiar. Esa noche no encendí la luz. Me senté en la oscuridad de mi salón, escuchando el sonido del mar al fondo. Pensé en cómo un solo clic podía destruir la reputación de toda una vida. Yo, que había vivido discretamente, ahora era un espectáculo de compasión y burla. Teresa intentó animarme. No te preocupes, es cuestión de tiempo. Todo esto servirá como prueba. Pero yo sabía que la gente no olvida fácilmente lo que cree haber visto en Internet. Los rumores crecieron. La vecina del cuarto empezó a traerme sopas por si me olvidaba de cocinar. El portero del edificio me preguntaba si necesitaba ayuda con el dinero del alquiler, como si yo no tuviera suficiente. Hasta el sacerdote del barrio me miraba con una ternura incómoda, esa que se reserva para los enfermos. Una tarde, mientras paseaba por la plaza, escuché a dos mujeres hablar a mis espaldas. Es ella, la de la lotería. Dicen que su hijo se ocupa de todo porque está mal de la cabeza. Pobre señora. El dinero la volvió loca. No me giré. Solo caminé más despacio. Cada palabra era una piedra. Y sin embargo, cada piedra me hacía más fuerte. Esa misma noche, decidí ver con mis propios ojos lo que se decía de mí. Encendí el ordenador viejo de mi marido y busqué mi nombre. Tardé minutos en entender lo que estaba viendo. Decenas de comentarios, rumores, incluso un pequeño artículo en un blog local que insinuaba que una anciana millonaria de Málaga estaba siendo manipulada por desconocidos. La ironía era cruel. Los verdaderos manipuladores estaban durmiendo en paz a pocas calles de mi casa. Leí cada palabra, hasta que los ojos se me nublaron. Y en medio del dolor, una idea empezó a tomar forma. Si ellos usaban las redes para destruirme, yo usaría la verdad para defenderme. Llamé a Teresa al día siguiente. Necesito que me enseñes a grabar videos. ¿Para qué? Para que me escuchen. No a través de ellos, sino desde mí. Pasamos una tarde entera aprendiendo. Yo no sabía cómo mirar a una cámara sin sentir vergüenza. Pero cuando lo hice, algo cambió. Grabé un video corto, solo 2 minutos. Mi voz temblaba, pero mis palabras no. Soy Isabel Martín,
Tengo 61 años. He trabajado toda mi vida para sacar adelante a mi hijo. No estoy enferma, no he perdido la cabeza. He ganado la lotería, sí, pero lo único que quiero conservar es mi dignidad. Si alguien escucha esto, recuerde, la verdad no necesita gritar, solo resistir. Guardé el archivo. No lo publiqué aún. Sabía que debía esperar el momento adecuado. Mientras tanto, las maniobras de Clara se intensificaban. Empezó a hablar con abogados. Teresa descubrió que había presentado un documento en el juzgado solicitando una evaluación médica para determinar mi estado mental. Era el paso final para declararme incapaz de gestionar mi dinero. Cuando Teresa me lo contó, sentí un vacío en el estómago. No solo querían mi dinero, querían mi identidad. Querían que la ley confirmara lo que ellos habían fabricado en las redes. Pasé los días siguientes en silencio. Fingía no saber nada. Pero por dentro, todo hervía. Una mañana, Clara vino a casa con una sonrisa demasiado dulce. Isabel, deberías venir con nosotros al médico. Es solo una revisión de rutina, para asegurarnos de que todo está bien. ¿Y quién pidió esa revisión?, pregunté. Nosotros, claro. Es por tu bien. Asentí sin decir nada. Cuando se fue, llamé a Teresa. Ella contactó con un colega suyo, un abogado en ejercicio. Entre los tres preparamos una estrategia. Dejar que siguieran adelante, pero grabar cada paso. El día de la cita médica, llevé mi grabadora oculta. El médico fue amable, pero sus preguntas revelaban el guión que alguien había preparado. ¿Sabe usted qué día es hoy, señora Martín? Sí, doctor. Es el día en que mi familia intenta demostrar que estoy loca. Lo dijo sonriendo, creyendo que era una broma. You know, salí de allí con la cabeza alta. Sabía que el resultado no sería lo que Clara esperaba. El médico no encontró signos de demencia, aunque dejó constancia de mi nivel de ansiedad elevado debido a conflictos familiares. Ese informe sería una espada de doble filo. Cuando Clara lo leyó, fingió alegría. ¡Qué bien! Ya ves, no pasa nada. Pero detrás de su sonrisa se escondía la frustración. Había fallado. Sin embargo, la guerra no terminó. Pocos días después me llamó una periodista local. Señora Martín, ¿puede darme su versión sobre el conflicto familiar? Colgué sin responder. Clara había filtrado la historia. El escándalo se extendió como pólvora. El barrio entero sabía que la madre del ingeniero había perdido la cabeza por la lotería. Recibí cartas anónimas, algunas de compasión, otras crueles. Una decía: devuélveles el dinero y vive en paz. Por la noche, al leer los mensajes, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era miedo, era una calma peligrosa, una especie de claridad que solo llega cuando el dolor deja de doler. Abrí la carpeta azul, mi caja de verdad, y revisé todo lo que había reunido. Grabaciones, fotos, documentos. Cada pieza encajaba como en un rompecabezas. Teresa tenía razón. Ya no necesitábamos más pruebas. La siguiente etapa sería el enfrentamiento. No con gritos, sino con la luz. Porque los secretos solo mueren cuando se muestran al mundo. Esa noche, volví a ver el video que había grabado días atrás. Esta vez, no me tembló la voz. Lo subí a mi perfil, sin avisar a nadie. En menos de una hora, comenzaron los comentarios. ¡Qué valentía! Parece muy lúcida. Quizás no estaba tan loca como decían. Clara llamó furiosa. ¿Qué has hecho? Lo mismo que tú, respondí. Contar mi versión. Solo que la mía es cierta. Colgó sin decir nada.
Esa noche dormí por primera vez en meses. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, pero ya no me importaba, porque había aprendido que el silencio puede ser una cárcel o un arma. Y yo, por fin, había decidido usarlo para luchar. Después de publicar el video, el silencio se volvió diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el del cálculo. Las redes se dividieron. Algunos me apoyaban, otros decían que todo era una actuación de una vieja manipuladora. Pero a mí, eso ya no me importaba. Por primera vez, la historia tenía mi voz, y no la de Clara. Teresa me llamó al día siguiente. «Ha llegado el momento», Isabel dijo con ese tono que usa cuando no hay vuelta atrás. ¿Momento de qué? De cerrar el círculo. Me explicó su idea: convocar a una reunión familiar para aclarar las cosas, una especie de mediación privada. Clara no podría resistirse. Su orgullo no le permitiría rechazar una cita que sonara a control. Además, Teresa invitaría al notario que Clara había contactado meses atrás, junto con un abogado neutral y 2 testigos. Todo parecería un acto de conciliación, pero en realidad sería un escenario, el escenario de la verdad. Durante los días previos, me dediqué a preparar cada detalle. Guardé todos los documentos en orden cronológico, marqué con notas de colores las grabaciones más importantes, imprimí las capturas de pantalla de las redes. Mientras lo hacía, sentí algo parecido a la serenidad. Había pasado del llanto a la precisión. La víspera de la reunión, la casa estaba en silencio. Encendí una vela frente a la foto de Antonio, mi difunto marido. Hablé con él en voz baja, como siempre que la vida se me hacía demasiado grande. Mañana no será fácil, Antonio. No voy a gritarles ni a pedir nada. Solo quiero que escuchen. Si existe algo más allá de todo esto, dame fuerza para no temblar. En la mesa del comedor dejé una carta dirigida a mi nieto, Daniel. Decía: «Querido Daniel, si algún día escuchas que tu abuela fue una mujer dura, recuerda que la dureza no es crueldad, sino defensa. Todo lo que hice fue para que tu padre y tu madre aprendieran que la verdad no se hereda, se gana. No creas todo lo que lees, hijo. Escucha, mira y decide por ti mismo. Con amor, tu abuela Isabel». Doblé la carta y la escondí dentro de su libro favorito, El Principito. Esa noche apenas dormí. El amanecer me encontró sentada frente a la ventana, viendo cómo la luz dorada se extendía sobre los tejados. Respiré hondo. No tenía miedo, solo una extraña sensación de calma, la misma que se siente antes de una tormenta que sabes inevitable. A media mañana llegó Teresa con su maletín. «¿Lista?», preguntó. Nunca lo he estado más. El plan era simple: fingir fragilidad, como siempre, dejar que Clara y Alejandro creyeran que aún tenían el control, y luego mostrarles la verdad sin levantar la voz. El sonido del timbre me sobresaltó. Aparecieron Clara y Alejandro, elegantes, con sonrisas ensayadas. Ella llevaba un perfume caro que me recordaba a los días en que todavía la admiraba. Alejandro evitaba mirarme directamente. «Mamá», dijo él, «venimos a aclarar las cosas». «Me alegra oír eso», respondí. «También quiero hacerlo». Nos sentamos. Teresa, discreta, se colocó a un lado. El notario y el abogado neutral tomaron asiento frente a nosotros. Clara abrió su carpeta. «He traído todos los documentos», anunció. «Si los firmamos hoy, podremos organizar el patrimonio familiar sin problemas». La palabra patrimonio me sonó vacía, sin alma. Recordé todas las veces que había cosido hasta la madrugada para comprarle los libros a Alejandro. ¿Eso era ahora el patrimonio?
¿Mi amor convertido en papeles? Asentí, fingiendo tranquilidad. Muy bien, Aya. Pero antes de firmar, me gustaría decir unas palabras. El notario levantó la mirada. Clara sonrió con condescendencia. Claro, Isabel, lo que quieras. Miré a Alejandro. Hijo, ¿te acuerdas de cuando te enseñé a nadar en la playa de El Palo? Tenías miedo del agua. Yo te decía, confía, yo no te soltaré. Sí, susurró. Pues soy Alejandro. Soy yo la que se ha soltado. Clara frunció el ceño, sin entender. Yo seguí hablando, con voz baja, pero firme. He pasado meses escuchando, observando, callando. Y lo que he descubierto es que el amor no se demuestra con palabras dulces, sino con la ausencia de mentiras. La habitación se llenó de un silencio espeso. El notario bajó la vista hacia los papeles. Yo respiré hondo. Saqué de mi bolso una memoria USB. Aquí están las conversaciones grabadas, las publicaciones en redes, las pruebas del intento de manipulación. Todo está en manos de mi abogada. Clara palideció. Alejandro abrió la boca, pero no encontró palabras. No quiero escándalos, dije. Solo quiero que entiendan que no soy la mujer débil que imaginaron. Clara se levantó de golpe. Esto es una trampa. No respondí. Esto es la verdad. El notario intervino con calma. Señora Rivas, le recuerdo que grabar pruebas de acoso o difamación es legal cuando se trata de defensa personal. Ella me miró con odio. Su máscara perfecta empezó a resquebrajarse. Alejandro, en cambio, parecía un niño perdido. Mamá, yo no sabía que había llegado tan lejos. Sí sabías, lo interrumpí suavemente. Pero no quisiste verlo. Teresa tomó la palabra. Hemos preparado un acta notarial con toda la documentación y la denuncia ya está lista para presentarse. Sin embargo, Isabel desea resolver esto de forma privada, si ustedes lo permiten. Clara no contestó, solo respiraba rápido, como si el aire se le negara. Yo la miré con tristeza, no con rencor. Por primera vez, sentí lástima, porque quien necesita mentir para sentirse fuerte ya está perdida. Me levanté despacio. No vine a ganar nada, dije. Vine a recuperar algo que no tiene precio, mi paz. Dejé sobre la mesa la carpeta azul con todas las pruebas. El sonido al caer fue como un cierre. Nadie se movió. Antes de salir del salón, me volví hacia ellos. A veces, la verdad no destruye familias, solo las limpia. Salí despacio, con Teresa a mi lado. El aire afuera olía a sal y a lluvia próxima. Caminamos sin hablar. ¿Crees que entiendan lo que hiciste?, preguntó Teresa finalmente. No importa, respondí. Lo importante es que lo entienda yo. Esa noche, al llegar a casa, encendí de nuevo la vela. No sentí alivio ni victoria. Solo un profundo cansancio, pero también una certeza. La tormenta aún no había pasado. Y en su centro, yo ya no era la víctima, era la calma. El día siguiente amaneció gris, con un aire denso que presagiaba tormenta. El cielo de Málaga se había cubierto de nubes tan bajas que parecía que el mar se iba a derramar sobre la ciudad. Teresa llegó poco antes del mediodía. Llevaba su maletín y una mirada cansada, pero decidida. Todo está listo, me dijo. El notario y los testigos ya están avisados. Clara confirmó que vendrán a las 5. Asentí sin hablar. No necesitábamos más palabras, solo tiempo. Mientras esperábamos, repasé en mi cabeza cada escena de los últimos meses. Los rumores, las grabaciones, las noches sin dormir, el video que había subido a las redes. Era como si todo ese sufrimiento hubiera sido un ensayo para este momento, pero no sentía rabia,
Sentía algo más profundo, la certeza de que, pase lo que pase, mi verdad ya no me la podían quitar. A las 5 en punto, el timbre sonó. El sonido me atravesó como un disparo. Abrí la puerta. Clara entró primero. Iba vestida de blanco, impecable, como si su ropa pudiera limpiar sus culpas. Alejandro venía detrás, con el rostro pálido. El notario y su asistente lo seguían, portando carpetas y un aire de tensión disfrazado de formalidad. Teresa cerró la puerta con calma. Nos sentamos en el salón. El reloj marcaba las 5:10 cuando el notario comenzó. Señora Martín, señora Rivas, señor Alejandro, estamos aquí para revisar los documentos y, si ambas partes están de acuerdo, proceder con la firma. Clara sonrió, fingiendo serenidad. Perfecto, señor notario. Queremos resolver esto cuanto antes. Alejandro evitaba mi mirada. Yo me quedé en silencio. El notario extendió los papeles sobre la mesa. Bien, señora Martín, debe firmar aquí, donde indica cesión voluntaria de bienes. Tomé el bolígrafo. El aire en la habitación se volvió pesado. Escuché el tic-tac del reloj, el crujido leve de la silla, el roce del papel bajo mis dedos. Y, entonces, justo antes de firmar, hablé. ¿Sabe una cosa, señor notario?, dije, con voz baja, pero firme. Me he pasado toda la vida firmando cosas. Recibos, contratos, permisos de colegio. Pero esta será la última firma que haré sin que se escuche mi verdad. Clara frunció el ceño. Isabel, no empecemos con dramatismos. No son dramatismos, hija, respondí. Es historia, la mía. Me levanté despacio. El notario intentó intervenir, pero Teresa levantó la mano. Déjela hablar, dijo. Fui hasta el aparador y saqué una pequeña caja de madera. De ella, tomé una memoria USB. La conecté al televisor. La pantalla se encendió. Apareció Clara en una grabación, hablando por teléfono. No te preocupes, ya casi la tenemos. Alejandro firmará lo que haga falta. Cuando ella esté en la residencia, el dinero será nuestro. El salón se llenó de un silencio espeso, casi físico. El rostro de Clara perdió el color. Alejandro se llevó una mano a la frente. El notario miró a Teresa, sin saber qué hacer. Esto, balbuceó Clara. Esto no significa nada. No tienes derecho a grabar. Sí lo tengo, la interrumpí. En este país, grabar para defenderse no es delito. Lo que sí lo es, Clara, es mentir, manipular y falsificar firmas. La pantalla cambió de imagen. Aparecieron las publicaciones de Facebook, las capturas de comentarios, las notas del banco, cada mentira suya, cada rumor, cada palabra venenosa, proyectada en grande, iluminando su rostro. Clara se puso de pie. Apaga eso ahora mismo. No sabes lo que haces. Lo sé mejor que nadie, respondí. Alejandro me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, susurró, por favor. No. Hijo, le corté suavemente. Ya no digas nada. Has tenido meses para hablar. Hoy solo quiero que escuches. Me volví hacia el notario. Señor, no firmaré nada. Y espero que deje constancia en el acta de lo ocurrido. Por supuesto, señora Martín, respondió con voz baja. Entonces saqué mi última carta. El informe del médico que Clara había manipulado para declarar mi incapacidad. Lo coloqué sobre la mesa, junto con el documento falsificado del banco. Aquí están sus intentos, dije. Sus mentiras tienen nombres y fechas. Y todas las pruebas están ya en manos de mi abogada. El reloj marcó las 6. Durante un instante, nadie se movió. Se escuchaba el viento golpeando las persianas y, a lo lejos, el rumor del mar.
Clara se desplomó en la silla. Alejandro se acercó a ella, pero ella lo apartó con un gesto brusco. «Todo esto es culpa tuya», le gritó. «Te dije que lo controlaras». Él retrocedió, con la cara desencajada. Yo observé la escena con una calma que no sabía que tenía. Era como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo para mirar desde lejos, sin dolor. El notario recogió sus papeles. «Señoras, caballeros, creo que esta reunión ha terminado». Clara intentó recomponerse. «Isabel, podemos arreglarlo. No tienes por qué hacer esto público». «No soy yo quien lo ha hecho público, Clara. Fuiste tú cuando subiste mis fotos a Internet, cuando convertiste mi nombre en un rumor. Yo solo estoy limpiando el barro que me arrojaste». Sus ojos se llenaron de rabia, de miedo y de algo parecido al arrepentimiento, aunque ya era demasiado tarde. Alejandro se acercó a mí. «Mamá, lo siento. De verdad. No quería que llegara tan lejos. Pero llegó», le respondí. «Y el silencio también es una forma de culpa, hijo». Le acaricié la mejilla. Por un segundo, supe que ese contacto lo perseguiría siempre, como una herida que no sangra, pero nunca cicatriza. El notario y los testigos se marcharon, seguidos de Teresa. Solo quedamos nosotros tres. El aire olía a humedad y a verdad recién dicha. Clara se levantó lentamente. «Te arrepentirás», dijo. «Puede ser», contesté. «Pero tú, Clara, te arrepentirás mucho más». Salió dando un portazo. El sonido resonó por toda la casa, como un disparo seco. Alejandro no se movió. Miraba el suelo, derrotado. «Mamá, ¿puedo quedarme un momento?» «Quédate el tiempo que necesites». Nos quedamos en silencio. El reloj marcaba los segundos como si contara los latidos de una vida que acababa de romperse. Después de un largo rato, él habló. «Yo solo quería que todo estuviera bien. Lo sé, le dije. Pero a veces, en nombre del amor, se cometen los peores pecados». Se levantó y me abrazó. No lo aparté. Sentí sus lágrimas en mi hombro. Y, por primera vez en meses, las mías también. Cuando salió, el cielo ya se había abierto. La tormenta cayó con fuerza, golpeando las ventanas, lavando la ciudad. Me quedé mirando la lluvia, con el corazón cansado, pero limpio. No había ganado nada. Había perdido casi todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el suelo bajo mis pies era mío. Apagué la televisión, apagué la luz. El eco de mis propias palabras seguía flotando en el aire. No vine a vencer a nadie, vine a dejar de dejarme vencer. Y mientras el sonido del agua llenaba la casa, comprendí que el verdadero premio de aquella lotería no fueron los millones, sino la verdad. Porque el dinero puede comprarse, pero la paz se conquista. Han pasado algunos meses desde aquella tarde. El verano terminó, y con él se fueron las nubes de tormenta que habían cubierto mi vida. Ahora el aire huele a sal y a pan recién hecho. Las calles de Málaga vuelven a parecerme amables. Ya no tengo miedo de salir ni vergüenza de mirar a la gente a los ojos. Clara ya no vive en la ciudad. Después de la denuncia y del proceso judicial, aceptó un acuerdo para evitar la cárcel, restituir lo que había intentado tomar y ofrecer una disculpa pública. No sé si esa disculpa fue sincera, pero la escuché, sin odio. Aprendí que no todas las palabras necesitan ser creídas. Algunas solo deben ser escuchadas y dejadas ir. Alejandro se quedó aquí. Ha vuelto a su trabajo, más callado, más humano. Viene a verme casi todos los días con Daniel. A veces se sientan conmigo en el jardín y el niño juega con las hojas caídas,
mientras su padre riega las plantas. El silencio entre Alejandro y yo ya no es incómodo. Es un silencio de reconstrucción, de dos personas que intentan volver a reconocerse. Hace unas semanas me pidió perdón, no con discursos ni lágrimas, sino con un gesto simple. Me devolvió las llaves de mi propia casa, las que hacía tiempo había guardado por seguridad. Las coloqué sobre la mesa, junto a la taza de café, y las miramos los dos. Fue como cerrar un círculo. Mamá dijo entonces, sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero empezar de nuevo. Entonces empieza, le respondí, pero empieza por ti, no por mí. Desde ese día, he decidido no hablar más del pasado, no porque quiera olvidarlo, sino porque ya no lo necesito para seguir adelante. El dolor, cuando se nombra demasiado, vuelve a sangrar. Mi nieto, Daniel, ha sido mi mejor medicina. Tiene una risa limpia, sin sombras. Un día, mientras regábamos las flores, me preguntó, Abuela, ¿por qué dicen que ganaste la lotería si no tienes tanto dinero? Sonreí, porque no todos los premios se miden con billetes, cariño. ¿Y cuál fue tu premio, entonces? Aprender a no tener miedo. Se quedó pensativo, como si esa respuesta fuera demasiado grande para sus años. Yo lo abracé y miré al cielo. El billete de lotería sigue guardado, pero no en una caja fuerte. Lo deposité en una fundación infantil, tal como prometí aquella noche. Era dinero que ya no me pertenecía. Prefiero que sirva para construir algo, no para destruir a nadie. A veces, en el mercado o en la iglesia, la gente me saluda con respeto. Algunos me llaman la Madre Valiente. Yo sonrío, pero no me considero valiente. Solo fui una mujer cansada de calar. He vuelto a coser, no por necesidad, sino por costumbre. Cada puntada me recuerda que lo roto puede repararse, aunque nunca quede igual. Quizás así sea también el corazón. En las noches tranquilas, cuando el mar se oye desde mi ventana, cierro los ojos y escucho el tic-tac del reloj. Ya no me pesa el tiempo, ya no espero nada, solo vivo. A veces pienso en Clara, no con rencor, sino con una tristeza distante. Ojalá algún día entienda que el dinero no salva, solo revela quiénes somos, y que el amor, cuando se usa para dominar, deja de ser amor. Alejandro, en cambio, empieza a recuperar lo perdido, no el dinero, sino su dignidad, y eso me basta. Lo veo jugar con su hijo, y entiendo que mi historia no terminó con un castigo, sino con una lección. Un atardecer, mientras el sol caía sobre el mar, Daniel se acercó a mí con una flor en la mano. Es para ti, abuela. ¿Por qué? Porque ahora siempre sonríes. Le acaricié el cabello y comprendí que, pese a todo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. Miré hacia el horizonte y respiré. El cielo se tiñó de naranja. El mar brillaba como un espejo, y en mi pecho ya no había miedo, solo paz. Perdí mucho, sí, pero gané algo que nadie podrá quitarme: la libertad de no tener que demostrar nada a nadie. Y con esa certeza, supe que, por fin, había terminado. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque quizás haya otra madre, en silencio, esperando recordarse a sí misma que aún puede levantarse. Suscríbete para escuchar más historias contadas con la voz del alma.